Baki Sistema Marcial 96 No Need. Mi hermana mayor cerró nuestras sugerencias antes de que pudiéramos empezar. Lo prohíbo, en nombre de la Madre Todopoderosa. La Madre Todopoderosa ha dicho que lo dejemos en paz, de lo contrario podría sobrevenir un futuro aún más oscuro. El futuro era fluido. Sin embargo, ¿por qué la Madre Todopoderosa mostraría uno tan temible? Te equivocas, Neid. Su voz tembló, ese es el mejor futuro posible que nos puede seguir. Si queremos mantener el bosque y el concejo a salvo, por su bien, no podemos permitir que se den cuenta de su presencia. ¿Cómo crees que reaccionarán ante otra criatura de su fuerza que no esté bajo su dominio? Su pregunta sacudió los corazones de sus hermanas. Puede que no les importen los asuntos mundanos, pero son orgullosos. No podemos permitirles en absoluto que se preocupen unos de otros. Sus palabras eran ley, pues su hermana hablaba en nombre de la madre de todo. Si hubiera sido por cualquier otro motivo, las dríadas tendrían que elegir entre su familia y la lealtad a sus reglas. Sin embargo, una vez que la madre general habló, no hubo necesidad de debatir más. Entonces, ¿no hacemos nada? Preguntó Neid con calma, no por despecho, sino simplemente por querer ayudar. Confiaba en las palabras de su hermana, confiaba en su sabiduría, solo quería más claridad para seguir las órdenes de su hermana sin falta. No respondió Isel a su pregunta, todavía evidentemente abrumada por la revelación que había respondido. Uno de nosotros debe determinar sus intenciones. Cuanto más tiempo permanezca en el bosque, más probabilidades habrá de que se den cuenta de su presencia. El tono de su hermana era autoritario, ya que estaba impartiendo órdenes a partir de su experiencia como líder, en lugar de confiar en su visión. A pesar de mirar hacia el futuro, estaba lejos de poder controlarlo. Todo lo que podía hacer era tomar decisiones que, con suerte, la llevarían al resultado que preveía. Era como escalar una montaña, pero en lugar de empezar por la base, ya se estaba en la cima. Ahora habría que volver sobre los pasos con cuidado, ya que volver a bajar no sería menos difícil y peligroso que subirla en primer lugar, con nuevos desafíos por delante sin importar el lado de la subida. Fue una suposición en la oscuridad, con un breve destello de luz iluminando la salida, para luego desaparecer tan rápido como llegó. Lo haré. Su hermana menor levantó la mano con determinación. Ella era sin duda la más calificada del grupo, considerando que su hermana mayor no podía dejar la morada de la madre de todos sin vigilancia para enfrentar a ese monstruo. Ella había sido la primera en encontrar la anomalía en el bosque. Había sido la única que había podido escapar de esa cosa ilesa. Ella era la que tenía más experiencia en lidiar con esa cosa. Aún así, las hermanas no querían que se fuera. Isabel era su hermana menor más querida, la que siempre habían mimado, la más querida por todas. Poniéndola en tal peligro otra vez, sí. El reconocimiento de Isel a su petición no dejó lugar a cambios, ya que el resto de las hermanas conocían su amor por Isabel. La única razón por la que la pondría en una situación así sería porque es necesario. Confiamos en ti, Isabel, haz lo que debas. Por primera vez en la larga vida de Isel, no podía permitirse el lujo de ayudar a su hermana, pues su juramento a la madre de todo y su visión le impedían interferir. Convence a esta bestia de que abandone el bosque. Aunque tengas que darle la fuente. Sus últimas palabras hicieron que la preocupación volviera a extenderse en los rostros de sus hermanas. El consejo no se dará cuenta de que algo anda mal, sin embargo, perderemos nuestra prosperidad, dijo Isel en voz alta los pensamientos de su hermana, dando palabras a su preocupación, pero no tenemos otra opción. No se conmovieron cuando una reina basilisco invadió la tumba. ¿Por qué les importaría si desapareciera? Sus palabras lo sacaron de su lamento. Por supuesto, lo sabían, al consejo no podía importarle menos lo que pasara con esa cueva, sin embargo, una sola chispa de curiosidad podría conducir por un camino, haciendo que el consejo se enterara de la existencia de esa cosa. Además, fue mucho más desafortunado para ellas, considerando lo mucho que tuvieron que suplicar para que les dieran una fuente de energía tan abundante para el bosque. Fue la respuesta a sus oraciones haber podido conseguir un premio que haría que otras dríades se pusieran verdes de envidia. Tanto esfuerzo, tanta planificación, desperdiciada por culpa de la existencia de esa cosa. Les había faltado la fuerza para proteger su tesoro. Así, según cuenta la historia, fue robado por la fuerza por un extraño, que ahora había hecho de la tumba su hogar. Las hermanas habían conspirado día y noche, descartando a Isabel, por supuesto, ya que necesitaba dormir como niña en crecimiento, hasta que finalmente encontraron una solución. Estábamos preparados para perderlo de todos modos. ¿Qué diferencia hay si es para los humanos o para esa cosa?
Aunque la reina Basilisco aún no lo había devorado, todavía se estaba recuperando de sus heridas, era solo cuestión de tiempo hasta que despertara nuevamente. En lugar de atraer a los humanos hacia la serpiente, tendremos que guiar a esa bestia hacia el reino. Esa es la única manera de avanzar, dijo Izel en su última palabra a sus hermanas antes de ir a recuperarse a su habitación. Hagas lo que tengas que hacer, Isabel. Sácalo del bosque y llévalo a las garras de ese reino. Deja que esa reina descubra cómo manejar a esa bestia. Estás jugando con fuego, hermana Izel, habló Isabel, advirtiendo a su hermana mayor de intentar engañar a ese demonio. No puedes mentirle. La joven dríada había aprendido la lección, intentando engañar a ese demonio para que se encargara de su problema por ellos llamándolo mazmorra en lugar de lo que realmente era, y es la mejor idea dejar que esos dos se conozcan. Intervino Nathan. Todos la hemos visto antes, ¿no crees que su encuentro conducirá a un desastre similar al de su encuentro con el consejo? Era su deber dar su opinión para intentar convencer a su querida hermana de considerar las alternativas. Sin embargo, una vez tomada una decisión, esta era definitiva. Es como nos ha aconsejado la Madre Todopoderosa, debemos obedecer. Seguirían las palabras de su hermana, incluso si eso les hiciera caer en la ruina. Todos saluden a la Madre Todopoderosa. Punto de vista de Kuzan. No le gusta el agua, y el mejor lugar para darle palmaditas, fue el mayor error imaginable, dejar que el dueño de un gato hablara de su gato, y necesita comportarse, no ceder a su demanda de palmaditas cada vez. Continué explicándole lo que se debe y no se debe hacer al espíritu del bosque, ya que tomó mis palabras como un evangelio, asegurándose de no perderse ni una palabra. Fue divertido ver cuán motivador puede ser realmente el miedo. Está bien, ustedes dos, asegúrense de no perderse. Les hice un gesto de despedida, preparándome para la fiesta de su vida. No era solo Garfield quien quería estirar las piernas, ha pasado mucho tiempo desde que tuve una buena pelea. Me había cansado de esconderme en el bosque, cansado de cazar a estas criaturas menores para prepararme para mi caza. Podía sentirlo, estancado en mi mundo anterior. ¿Cuándo fue la última vez que aprendí una nueva técnica de artes marciales? Por supuesto, había estado entrenando, pensando, intentando encontrar una técnica adecuada. Aunque todavía estaba lejos de poder crear mis propias técnicas de artes marciales, podía sentir que me estaba quedando sin espacio para crecer. Es el entorno el que moldea a la bestia. Aunque tenía unas cuantas técnicas que podía intentar replicar, en ese mundo no había oponentes que pudieran poner a prueba mis teorías. Como Yujiro no me dedicó ni un segundo, me vi obligado a seguir boxeando con mi sombra para compensar esta deficiencia, un juego que rápidamente se había vuelto aburrido. Pero ahora puedo continuar, pude sentir el poder mientras apretaba el puño, en mi camino como artista marcial. Punto de vista de Isabel. Mientras aquel diablo se dirigía hacia la tumba, su mascota corría en dirección completamente opuesta. No huyó de mí como yo esperaba, ni me atacó cuando estuvo fuera de la vista de ese demonio. En cambio, esperó pacientemente a que lo alcanzara antes de adentrarse más en el bosque. Nos habíamos vuelto más cercanos en las últimas horas, ya que ya no tenía miedo de que me cazara, especialmente considerando su trato con ese demonio. ¿Qué está haciendo exactamente? Me sentí más confundido que preocupado por el comportamiento de Goldfang. Continuó olfateando el suelo, siguiendo a su presa por su olor, cuando de repente su cabeza apareció de felicidad, por haber encontrado su objetivo. Jadeaba, intentando alcanzar a ese Goldfang, que iba lo suficientemente rápido como para no perderlo de vista. Espera un segundo, espera. Sin embargo, mis gritos no lograron evitar que siguiera avanzando hacia su comida. Mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de lo que estaba pasando y ver sus figuras en el horizonte. Alto. Finalmente pude alcanzar a Goldfang y darle algunas palmaditas para evitar que matara a ese grupo de caballeros. ¿Eres una dríada?, preguntó su comandante con cautela. Por supuesto que lo soy, respondí con cansancio, habiendo corrido un maratón para alcanzar a este. Ustedes son los humanos que mi hermana. Hermana Izel. Grité de júbilo cuando mi hermana llegó de repente a la escena. Salté a su abrazo mientras Garfield continuaba tumbado perezosamente en el suelo. Mi hermana sonrió mientras me daba una palmadita en la cabeza. Sin embargo, por mucho que me alegrara de volver a verla, no merecía su aprecio. No deberías agradecerme, hermana Izel, no hice nada, solté con la verdad, él se irá de todos modos. He fallado, hermana Izel. Bajé la cabeza con decepción, pues aunque todo había salido bien al final, no había sido culpa mía.
Te equivocas, Isabel, respondió mi hermana mientras jugaba con mi cabello, lo has hecho bien. Somos nosotros quienes te hemos fallado. Ella me dio un último abrazo antes de soltarme y caminar hacia Garfield, para mi horror. Hicimos un acuerdo, Goldfan le dijo a la bestia con palabras de la naturaleza, que era en su derecho como portavoz de la Madre Todopoderosa. Así que, aunque podía entender a mi hermana, todavía no podía entender las respuestas de Garfield. Che, mis cejas se levantaron con sorpresa, ya que no hacía falta alguien con la habilidad de hablar con las bestias para entender la respuesta de Goldfan. Él se está riendo de ella. Continuaron sus discusiones, yo solo pude entender la mitad de la conversación mientras que los humanos no entendieron nada. En cambio, se quedaron congelados en el lugar, todos esperando su turno para hablar. ¿No quieres enorgullecer a tu madre? Me confundí aún más porque parecía que, después de que todas las palabras de mi hermana habían resultado ineficaces, fueron estas las que finalmente hicieron que Garfield se levantara. Estuvo de acuerdo, me di cuenta. Perfecto, respondió mi hermana, tras lo cual dirigió su atención a los caballeros que miraban aterrorizados la grandeza de mi hermana. Punto de vista del comandante terco. Un sudor frío corrió por mi espalda, mientras la mayoría de mis hombres se horrorizaban al darse cuenta. ¿Pueden todas las dríadas controlar a las bestias? Punto de vista de Ithel. Disculpen la demora en las presentaciones, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento al príncipe del reino de Alcavia por asistir personalmente a esta charla. Me hubiera gustado darle la bienvenida a nuestra morada, pero el bosque actualmente es demasiado peligroso e inestable para que el príncipe se quede, por lo que nos veremos obligados a continuar nuestras discusiones aquí. Espero que lo entiendas, príncipe. Por supuesto, intervino el príncipe Michael, que ya no parecía una pieza de equipaje a punto de ser transportada, sino un hombre noble digno de su título de príncipe. Me gustaría agradecer a las dríadas por su consideración hacia mi seguridad. Espero que podamos continuar nuestras conversaciones en la seguridad de mi carruaje, si eso es lo que te parece adecuado. Por supuesto, era un mero juego de palabras, ya que el príncipe simplemente quería privacidad antes de continuar sus conversaciones. Por supuesto, me encantaría hacerlo, mientras mi hermana se queda aquí cuidando a nuestra amiga. Ithel dejó escapar una pequeña sonrisa en dirección a Isabel antes de entrar al carruaje, que estaba ocupado tanto por el príncipe como por el líder de este batallón que acababa de sobrevivir a su enfrentamiento más peligroso hasta el momento. Las puertas del carruaje se cerraron mientras la conversación comenzaba a fluir. ¿Qué pasa? El príncipe inició la conversación, desechando todos los precedentes de nobleza y negociación. Ithel sonrió ante las palabras del joven. Realmente tienes un don, príncipe Michael. Capítulo 97. Traición familiar, 2. Punto de vista del narrador. Los tres pilares de Alcavia era un título que se les daba a los hermanos no solo por su linaje y sus habilidades como líderes. Si ese fuera el caso, no habrían tenido un control tan estricto del reino, superando incluso a su padre. Fueron sus dones legendarios, que se decía que fueron otorgados por los mismos dioses, los que los diferenciaron de todos los demás que aspiraban al trono con codicia. Esta dote divina tenía sentido tanto para el público en general como para la nobleza, ya que explicaba por qué la reina nunca se deshizo de ninguno de sus hermanos, a pesar de la amenaza que representaban para el trono. Ningún gobernante competente desperdiciaría tales dones otorgados por Dios, sin importar el riesgo. Punto de vista de Ithel. Poder echar un vistazo al propio corazón es peligroso, pero, el don del príncipe, el don de la observación. Ver a través de las emociones de una persona, sin importar la máscara que llevara, era verdaderamente una fortaleza. Sin embargo, no es perfecto. Tenía una debilidad evidente, además de hacer que el príncipe se confiara demasiado en él. Todavía era posible engañar a alguien que podía ver tus emociones. Ya funcionó antes, engañando al príncipe para que viniera aquí bajo el pretexto de una sociedad, solo para iniciar una confrontación entre el príncipe y la reina Basilisco. El príncipe resultaría herido y, en respuesta, su hermana lideraría a todo el ejército del reino para cazar a esa serpiente. Mis hermanas y yo habíamos ideado un plan perfecto para deshacernos de nuestro problema y conservar nuestro premio. Incluso habíamos hecho juramentos ante la Madre de Todo para obligarnos a guardar el secreto, ya que si se descubría un escándalo de esa naturaleza, no solo se destruiría el bosque, sino que las consecuencias podrían llegar hasta el consejo.
Mientras mantengamos ese delicado equilibrio entre mantener con vida al príncipe, no solo nos libraremos de nuestro problema, sino que también nos ganaremos la gratitud de la Reina Roja. El príncipe no podía ver a través de nuestro engaño, ya que mi corazón estaba verdaderamente lleno de amor por él, porque él llegaría a ser parte de algo mucho más grande. La salvación de innumerables vidas, así como la revitalización del bosque. Te agradezco el cumplido, pero estoy seguro de que tu don es mucho mayor. Seguramente habrás oído las leyendas que rodean a tu raza. Los ojos del príncipe se abrieron con asombro. La capacidad de ver el futuro, los poderes de la madre de todo, son verdaderamente indescifrables para nosotros los mortales. Era una cualidad intrínseca del príncipe, que le había permitido ganarse innumerables corazones y apoyos, a pesar de no hacerlo a propósito. Su encanto natural, su capacidad para decir las palabras adecuadas en el momento justo, aparentemente de la nada, y decirlas con toda sinceridad. ¿Quién no querría hacerse amigo de alguien así? ¿Pasa algo, señorita Eiffel? ¿Mencionó que el bosque era inestable? ¿Podría estar relacionado con ese problema? El príncipe utilizó sus halagos y su lengua para desviar la conversación sin problemas hacia el tema original, sin querer perder el tiempo. El bosque que rodea el este de Alcavia se ha vuelto más peligroso en los últimos días. Por mucho que la gente común amara a su príncipe, él también se preocupaba por ellos. A pesar de su renuencia a involucrarse en la política, no podía quedarse de brazos cruzados mientras los pueblos y aldeas que rodeaban el bosque sufrían el aumento de los ataques de animales. Incluso su hermana se negó a hacer nada por sí misma, jugando al juego de la gallina con él, queriendo que actuara por su cuenta. Lo hizo por preocupación, queriendo que su hermano creciera hasta que pudiera ocupar su lugar y ascender al trono. Desafortunadamente para la Reina Roja, él realmente era su hermano, ya que los tres habían visto lo que la gestión del trono del reino le había hecho a su padre. Por lo tanto, la pelea a empujones continuó mientras los hermanos se peleaban mientras la Reina Roja intentaba desesperadamente lograr que uno de sus dos hermanos fuera lo suficientemente capaz como para heredar el trono. Por supuesto, se trataba de un secreto muy bien guardado, que solo conocían un puñado de personas que se habían ganado la confianza absoluta de la reina. Un juego para intentar que los otros dos heredaran el trono. Fue fascinante, ya que normalmente el peso de la corona corrompía a quien la llevaba, lo que hacía que los hermanos mataran a sus hermanos y las hermanas mataran a sus hermanas en un intento de ascender al trono. Pero el anterior rey de Alcavia había criado a sus hijos incluso mejor que a su reino, ya que ninguno de ellos codició el trono. En cambio, lo despreciaron y lo trataron como un grillete. Eran brillantes, los tres tenían sus propias ambiciones y sueños, que contradecían directamente su camino hacia el trono. Bueno, estoy seguro de que Azulet puede hacerlo funcionar de alguna manera, pero aún así será un obstáculo. La más responsable del trío, superando incluso a Serena a pesar de su personalidad. No me atrevo a imaginar el estado del reino ahora si ella no hubiera heredado a regañadientes el trono por voluntad de su padre hace muchos años, mientras que las otras dos simplemente se habían escapado. El príncipe había viajado a muchas naciones con el pretexto de establecer relaciones diplomáticas, mientras que Serena había sido aún más perezosa en su excusa para no asistir a la ceremonia de coronación, simplemente escapando a la nación vecina como estudiante en su academia. Fue la única vez que vi sangrar a la Reina Roja, cuando se clavó las uñas en las palmas de las manos al aceptar la corona, de la que salieron gotas de sangre. Sus hermanos la habían traicionado, uno de ellos había huido con el pretexto de ser aprendiz de ese mago, mientras que el otro había continuado sus aventuras viajando por las naciones ganándose su apoyo para Alcavia. Al menos el chico fue lo suficientemente sensato como para volver y disculparse. Sacudí la cabeza ante el estado actual de las cosas. Era por su propio bien, elevando las cualidades del chico a lo que eran ahora, siendo capaz de negociar con la dríada con facilidad a pesar de las circunstancias. ¿Hay algo que nuestra nación pueda hacer para evitar causar daños innecesarios al bosque y al mismo tiempo proteger a nuestra gente? Sus palabras eran directas y sus pensamientos comprensivos. Era la estrategia más eficaz para convencer a las dríadas de que ayudaran. A cambio, podemos ofrecerles toda la ayuda que puedan necesitar. El príncipe fue inteligente al terminar sus palabras allí, ya que seguir hablando de alianzas solo haría más daño que bien. Las dríadas eran famosas por ser solitarias y no interactuar con seres fuera de los bosques. Era una cualidad conocida derivada de una famosa historia que conocían muchos de los ciudadanos de Alcavia. A menos que una nación fuera lo suficientemente estúpida como para comenzar a quemar bosques, casi nunca aparecerían.
Eso es un error, incluso en la historia no fueron ellos los que aparecieron sino sus patrocinadores, combatiendo fuego con fuego, poniendo fin al reinado de ese rey loco. El mero hecho de que el príncipe hubiera podido convencer a una dríade para que hablara con ellos sobre una posible asociación era nada menos que extraordinario. Poder sentar las bases para futuras asociaciones con las voces de la naturaleza fue suficiente para convertirlo en una canción que sería cantada por todos los bardos de la tierra. Pero estoy segura de que no tiene importancia para él, había elegido a un estudiante verdaderamente problemático. A pesar de tener todo a su alcance como príncipe e incluso poseer un don de Dios, se niega a renunciar a su ambición. Fue precisamente eso lo que me hizo aceptarlo como estudiante y no solo como mi señor a quien proteger. Su pasión por la espada, a pesar de su falta de talento para ella, es un hermoso espectáculo para la vista. Agradezco al príncipe por haber venido aquí y haber ofrecido su ayuda. Sin embargo, es por voluntad de la madre de todos que los problemas del bosque se resolverán pronto. El príncipe se detuvo en seco, incapaz de seguir adelante considerando el cambio en las necesidades de su amigo. Sin importar su encanto, no podía cambiar la realidad de la situación, porque el príncipe sabía que ya no tenía nada que ofrecer a las dríadas a cambio de su apoyo. Hablé en nombre de mi estudiante, asumiendo el derecho a negociar en tal circunstancia según lo permitiera la reina. Aunque no conocíamos el origen de la perturbación, cualquier razón para que tantos depredadores abandonaran repentinamente sus territorios en medio del bosque para cazar en las afueras era todo menos buena. El consejo. Su mera existencia era una leyenda, pero nadie más que ellos sería capaz de resolver semejante problema tan rápidamente. La dríada sonrió en respuesta, confirmando mis sospechas. Le agradecemos su tiempo. Nos despedimos. No tenía sentido seguir intercambiando halagos, sobre todo cuando no teníamos nada que ofrecer. Además, cada segundo que pasamos aquí solo pone en peligro aún más la seguridad del príncipe. Si el príncipe muriera a manos de ellos, sin importar su identidad, la reina no se quedaría quieta, lo que solo conduciría a la destrucción de la nación. No hay necesidad de apresurarse, me detuvo la dríada mientras me dirigía a abrir la puerta para que ella saliera del carruaje, venimos con un regalo. Mis ojos se animaron ante las palabras de la dríada, sin embargo, no percibí ningún peligro alrededor. He oído que la reina de Alcavia tiene un aprecio por los colmillos dorados, dijo la dríada lentamente con voz tranquila, por eso hemos preparado uno que estaría dispuesto a ser acariciado por la reina a cambio de carne de la más alta calidad. ¿Qué tontería es esa? Esta vez, fue mi turno de quedarme sin palabras ante las palabras de la dríada. Era una pregunta válida, considerando la devastación que un Golfang similar había infligido a Alcavia antes. La dríada sacudió lentamente la cabeza y decidió salir del carruaje, lo que nos llevó a hacer lo mismo mientras continuábamos nuestra conversación al aire libre. Si rechazas este regalo, no solo acabarás con nuestra relación, sino que también mancharás su reputación, continuó la dríada. Te seguirá hasta tu reino, ya sea con tu apoyo o sin él. Es tu elección si aceptas el colmillo dorado que hay en ti. Punto de vista de Isabel. Todas las piezas finalmente conectaron en su cabeza sobre el plan de su hermana. No importaba la sabiduría de su hermana, no importaba su visión, no importaba el decreto de la Madre Todopoderosa, Isabel sabía en su corazón que esa no podía ser la decisión correcta. Nos matará a todos si se entera. Todas las dríadas lo sabían, pero aún así se mantuvieron firmes en su decisión, buscando el bienestar del bosque por encima de sus vidas. No puedes, hermana Icel, quiso gritar con todas sus fuerzas. Su arrebato fue detenido por las manos de otra de sus hermanas tapándole la boca. Lo siento, se ha encariñado un poco con Golfang, pero lo superará, dijo su hermana mientras hacía todo lo posible por tapar la boca de Isabel a pesar de sus intentos de escapar de su alcance. Deberías irte, le ordenó Icel al príncipe, lo que lo sorprendió por su actitud. Él podía verlo en su corazón, están todos aterrorizados. Gracias, señorita, dijo rápidamente el príncipe mientras subía a su carruaje. Señor testarudo, por favor, guíenos de regreso al reino. Aunque el caballero no sabía exactamente qué había visto el príncipe, seguramente lo convenció de regresar, una decisión con la que el caballero comandante estuvo totalmente de acuerdo. Nos vamos, ordenó el caballero a su escuadrón, a toda prisa. Y el colmillo de oro le siguió, solo cuando habían huido lo suficientemente lejos, fuera de la vista, su hermana quitó la mano de la boca de Isabel, pero eso ya no importaba porque la niña no tenía nada más que decir. Sus ojos estaban sin vida, ya que había superado la conmoción y la incredulidad ante el plan de su hermana. ¿Lo sabían todas? Habló con sus hermanas, quienes ahora habían decidido rebelarse.
¿Fui la única que no lo sabía? Cuestionó con ojos llorosos, ahora vacíos. Todos asintieron con la cabeza, rompiendo el corazón de la niña. Que le jodan al bosque, sus ojos se encendieron y sus palabras solo alimentaron el fuego que ardía en su corazón. Nos habéis matado. Fue en ese momento que se dio cuenta de la verdadera diferencia entre ella y ellos, ya que eran sus prioridades lo que más importaba. Para sus hermanas, siempre fue el bosque, pero para ella, siempre fueron sus hermanas. Esa era la razón por la que nunca podía sentirse del todo bien en su posición. Punto de vista de Izel. El cambio de mi querida hermana solo confirmó aún más mi decisión de atraer a ese demonio fuera del bosque lo más rápido posible. Su mera presencia ya ha corrompido a nuestra hermana menor. Todos pudimos ver el cambio en ella, ya que su propia aura había cambiado sin que ella se diera cuenta después de pasar semanas encerrada con ese demonio. Ella ya no era nuestra hermana más dulce. Hicimos lo que debíamos, Isaac, y yo también lo haré. Mi hermana cortó mis palabras por primera vez en su vida. Ustedes dieron sus vidas por el bosque, dijo Isabel con una mirada de locura en sus ojos, y yo daré la mía por la suya. Podía sentirlo, el cambio en el bosque. Mis ojos se abrieron al darme cuenta de lo que Isabel estaba a punto de hacer. Aunque nuestra decisión fue una locura, ella se había vuelto loca, creyendo que el demonio solo se vengaría de ella si nos abandonaba. El juramento de separación. Detente, Isabel, por favor, le supliqué cayendo de rodillas, pero ella no me escuchó. Punto de vista de Isabel. Los cielos se oscurecieron como si reflejaran la caída en desgracia de las dríadas. Renuncio a mi juramento. Ya no hay necesidad de eso, ¿verdad? Un susurro silencioso interrumpió a Isabel, como si viniera de una voz que ella reconoció. Estoy impresionado, Isabel. No pensé que tuvieras la fuerza necesaria. El demonio le habló con voz tranquila mientras se acercaba lentamente a su figura de pie que se negaba a caer. Te perdonaré, liberó el peso sobre el corazón de la chica mientras limpiaba sus lágrimas, incluso perdonaré a tus hermanas. Puedes dormir tranquilamente, tienes mi promesa. Sus palabras resonaron en su mente mientras perdía el conocimiento poco después por agotamiento mental. Punto de vista desconocido. La líder de las dríadas no se atrevió a levantarse de su posición de rodillas, mientras sus hermanas seguían su ejemplo, reconociendo instantáneamente el aura que emanaba de esa cosa. Fuera lo que fuese, estaban seguros de que ya no era un demonio, al menos, porque había cambiado. El dominio que su mera presencia expresaba era algo que les resultaba familiar a todos y cada uno de ellos. No importaba cómo había llegado a poseer esa fuerza. Todo lo que sabían era que estaban seguros de que él era parte de ese grupo al que habían jurado lealtad hacía mucho tiempo, ya que eran los verdaderos dueños del bosque. Aún así, la líder del grupo de dríadas no pudo evitar preguntarse, incluso en este estado, donde se encontraba incapaz de moverse, ¿cómo llegó este diablo a poseer el poder del consejo? Se giró, tomando a la pequeña dríada en sus brazos mientras la llevaba hasta el tronco de un árbol cercano para que descansara cómodamente. Aunque sus acciones enmascaraban bien sus emociones, nada podía ocultar su verdadero disgusto por la situación. Tenemos mucho de qué hablar, dijo, acercándose al cuerpo tembloroso de su líder, ¿no es así, señorita Izel? Punto de vista de Kuzan. Me dirigí hacia la llamada mazmorra. Por supuesto, ya había imaginado sus planes hacía mucho tiempo, cuando leí por primera vez los recuerdos de Isabel. Provocar que una nación actúe como su exterminador es brillante. Desafortunadamente, su cuidadosa planificación y sus planes se fueron al desagüe tan pronto como decidí hacer de la mazmorra mi próximo proyecto. Estoy deseando ver qué harán. Había tendido la trampa. Ahora solo faltaba ver si mordían. Les había dado una oportunidad al dejar a Garfield al cuidado de Isabel, pero era cosa suya. ¿Dejarán que el miedo se apodere de ellos y seguirán adelante con su plan original, o lo usarán como motivación para no hacer algo estúpido? De todas formas, sabía que pronto estaría en un mundo de diversión. Pero primero me limpié la saliva que sin darme cuenta había empezado a salir de mi boca. Es hora de disfrutar de esta comida. Punto de vista del narrador. La tierra tembló bajo la imagen que este simple niño había evocado. Los árboles forcejearon mientras eran arrancados del suelo para hacer espacio para su cuerpo. No se trataba de un demonio buscando devorar tu alma, ni tampoco de Buda buscando salvarla. Era algo nuevo, algo diferente, algo que hizo que la reina Basilisco saliera de su hibernación para defender su comida. Swish, siseó mientras emergía de la entrada de la cueva, con su gigantesco cuerpo siguiéndolo poco después.
A pesar de su rápida velocidad, tardó varios segundos en evacuar completamente la cueva, ya que era simplemente demasiado grande, al menos el doble del tamaño de un rey serpiente. Sí. Soltó un grito de guerra antes de saltar sobre su enemigo. Le pareció que una serpiente aún más grande había entrado en su dominio. Punto de vista del narrador. Hay un viejo dicho, popular en el folclore del este de Asia, sobre cómo una serpiente, después de un gran período de crecimiento, finalmente termina su metamorfosis, y se convierte en un dragón. ¡Au! Las bestias del bosque aullaron al unísono, tanto de miedo como de derrota, mientras corrían cada vez más lejos del centro del bosque, pues sabían que una pelea entre dos reyes estaba a punto de tener lugar. La reina tomó la iniciativa, moviéndose primero, chasqueando sus poderosas y venenosas mandíbulas contra su oponente. La serpiente esperaba al menos poder atravesar las escamas de su enemigo, o incluso inmovilizarlo por completo con su veneno. Pero él solo se confundió, pues su cuerpo simplemente atravesó a su enemigo, como si fuera un fantasma. En lugar de eso, estrelló sus mandíbulas contra un árbol, que se partió en dos fácilmente, y su posición hizo que se disolviera en un charco de lodo poco después debido a su veneno. Alzó su cabeza hacia lo alto, alcanzando una altura mucho mayor que la de los árboles circundantes, lo que era una declaración considerando que la mayoría de los árboles del bosque tenían al menos 20 metros de altura. Desafortunadamente, se puso más nervioso aún, pues todavía no podía rastrear a su enemigo, ya que simplemente, fue solo después de que la reina escuchó algunos sonidos desconocidos desde el interior de su cueva que se dio cuenta, ella había sido engañada. Punto de vista de Kuzan. También había decidido mucho antes de venir aquí cómo enfrentaría esta lucha. Mi primer objetivo siempre fue la fuerza, seguido poco después por mi pasión por divertirme. Sin embargo, solo un tonto entra en una batalla sin estar preparado. Aunque estaba seguro de que de alguna manera podría matar a la serpiente sin su fuerza, era una desventaja innecesaria. Hacía tiempo que había superado ese estado de exigirme que cumpliera sus expectativas, ya que mi deseo de fuerza incluso superaba mi deseo de un combate a muerte. Solo un tonto entra en una pelea cuando no está en su mejor momento. Era una comida demasiado deliciosa como para renunciar a ella y esperar más, y si eso significaba tener que engañar a esa molesta serpiente para que saliera de su cueva, pasé corriendo junto a los muros de piedra que me rodeaban, mientras me acercaba a la fuente de mi felicidad. Fui rápido, ya que sabía que solo tenía unos momentos antes de que la reina Basilisco se enterara de mi engaño. No me queda tiempo libre, jadeé por primera vez en mucho tiempo después de adquirir los genes de ese unicornio que funcionaron perfectamente para mejorar mi resistencia. Pero llevar mi cuerpo hasta el límite para alcanzar mi destino había valido la pena. Mis ojos contemplaron el magnífico trofeo de las dríadas que habían mantenido encerrado y oculto en las profundidades de la tierra, en la parte más profunda del sistema de cuevas. Era una habitación de proporciones gigantescas, como si hubiera sido tallada específicamente para cumplir con las dimensiones de su ocupante, que yacía perfectamente inmóvil en medio de la extensión. Aunque la criatura había muerto hacía mucho tiempo, podía verla claramente, su fuerza solo podía soñar con poseerla en mi mundo anterior. Es la cosa más hermosa que he visto jamás, sin embargo, a pesar de mi asombro, no podía permitirme perder el tiempo. Así que simplemente trepé por su gigantesco cuerpo y metí mi mano en uno de sus gigantescos globos oculares, haciendo que quedara cubierto de sangre. Las palabras no pueden describir el éxtasis que sentí en mi corazón. El sueño que había llevado dentro de mí a través de 3 planos diferentes de existencia, e incluso después de la muerte, finalmente estaba muy cerca de cumplirse, purificación de la muestra iniciada. Mi cabello se quemó en escamas. A similitud de la secuencia genética al huésped, mi corazón dejó de latir. El punto de vista de Terco. Cheche, se escuchó un sonido bajo que rompió la tranquilidad del campamento, asustando a los numerosos soldados que estaban de guardia. ¿Qué pasa, Terco? ¿Le pasa algo a Goldfang? Preguntó el príncipe preocupado, después de haber cuidado especialmente bien el regalo que nos habían dado las dríadas, ya que sería un obsequio para su querida hermana. Iré a comprobarlo, mi señor. Bajé de mi caballo y revisé el techo de nuestro carruaje, que la bestia había convertido en su hogar. Mis cejas se levantaron ante su comportamiento, cuando finalmente entendí lo que estaba haciendo. Punto de vista desconocido. La había visto crecer desde pequeña, hasta convertirse en lo que es hoy. Solo apareció una vez, cuando se dio cuenta de la muerte inminente de su padre. ¿Hay algo que podamos hacer? Pude verla apretar los dientes, hasta que la sangre empezó a desaparecer de su rostro. Una calamidad se cierne sobre nosotros, Lastrange.
Ella me interrumpió, mirándome con ojos manchados de sangre. Es imposible prepararse para ello. Ella habló con determinación. Acepté la verdad, pues sus palabras no carecían de pruebas. Debemos afrontarlo directamente o afrontar las consecuencias. Sin embargo, sus palabras me llenaron de esperanza. Entonces, ¿hay alguna manera de detenerlo? No, Lestrange interrumpió mis pensamientos, pero hay una manera de minimizar nuestras pérdidas. Agradecí al Señor por su regalo, ya que una vez más podríamos evitar una dificultad. Fue su don el que salvó a la nación del colapso una y otra vez, hasta que finalmente se convirtió en la potencia que es hoy. El regalo de la reina, el regalo de la calamidad. Punto de vista desconocido. Se despertaron todos a la vez de su profundo sueño. Se contactaron entre sí por sus propios medios, a pesar de estar en naciones distintas. Incluso el consejo se había despertado. Y estaban extasiados de alegría. ¿Quién es el afortunado? Aunque eran una raza orgullosa y egoísta, aún tenían sus momentos de unidad. ¿Cuál de ustedes dos parejas lo hizo? Las relaciones entre los de su especie eran raras, sin embargo, eran profundamente fomentadas, especialmente por el consejo. Vamos, no seáis tímidos, resonó una voz anciana en sus cabezas, llena de expectativa y anhelo. Sin embargo, todos estaban confundidos, pues nadie quería asumir el honor de reclamar el título. No había razón para ocultarlo, pues por lo general las parejas con hijos se mostraban orgullosas de alegría, gritando a todo pulmón por la continuidad de su linaje. Para ellos era una cuestión de orgullo, una cuestión de fuerza, ya que para ellos solo el más fuerte de ellos era lo suficientemente digno de que su linaje continuara. La madre, por supuesto, estaría especialmente orgullosa de haber sido bendecida con un hijo, una fortuna que pocas de ellas experimentaron. Pero por lo general era el padre el que gritaba a los cuatro vientos sobre su fuerza, ya que esperaba atraer a más hembras con su logro, las cuales acudirían a él para transmitirle también sus linajes. Después de todo, los celos eran algo aterrador entre su especie, especialmente entre las hembras. Aunque tal situación era rara, ocurría cuando la fuerza de una dragona superaba con creces la de su marido, o cuando el marido estaba demasiado asustado para atribuirse el mérito del logro, por temor a la alegría que le esperaba. El mundo tembló, porque la ira colectiva de las hembras de su especie era una calamidad en sí misma. Un brillo rojo se apoderó de sus ojos, ya que incluso 3 de los 5 miembros del consejo eran parte de este grupo. Al mismo tiempo, los 2 últimos miembros del grupo movieron lentamente la cabeza con tristeza, por el destino que le esperaba a uno de sus afortunados hermanos, cuya identidad aún era desconocida. Podían sentirlo en la sangre. El nacimiento de un nuevo rey, el más anciano del consejo fue el que se alegró. Punto de vista de Kuzan. La sangre brotó de mis orificios. De mis ojos, de mis oídos, de mi boca y hasta de mis uñas. Mi vida se estaba marchitando mientras mi cerebro sufría la angustia mental del dolor. Mis músculos se hincharon de fuerza, mientras podía sentir mi forma compacta siendo empujada hasta su límite absoluto mientras mi cuerpo rompía sus límites tratando de contener su nuevo poder. Seguramente gritos horribles habrían resonado por toda la cueva si mi garganta no estuviera ahogándose con sangre. O serían gritos de alegría, saliendo del corazón ahora quieto del niño que había superado sus sueños. Finalmente la sangre brotó, mientras bramidos de gritos sacudían todo el sistema de cuevas. Fue la pelea más grande que jamás he peleado, siendo la arena mi propio cuerpo. Estaba seguro de que sin la ayuda de Ultra Instinto Autónomo, habría perdido esta gran lucha. Al fin y al cabo, ¿cuál era el punto de fuerza que no podías controlar? La tierra tembló bajo presión. Mi cabello que se había marchitado comenzó a crecer nuevamente, llegando hasta mis rodillas, esta vez fue el suelo el que gritó de dolor bajo el peso de mi ser, mientras la energía se condensaba bajo la tensión de mi fuerza de voluntad. Punto de vista del narrador. En otra dimensión, invisible para todos excepto aquellos dotados de magia, se estaba desarrollando un espectáculo diferente, un dominio de fuego estaba siendo constreñido por un muro de hielo, cuanto más contenía, mayor era el calor, por lo tanto se necesitaba un mayor control para contener la bola de fuego ascendente, que lentamente se estaba licuando en magma, un lago de lava, fluyendo dentro de una tierra helada. Punto de vista de Kuzan. Levanté la cabeza y eché hacia atrás mi cabello que había crecido largo y blanco. Sin embargo, a pesar del color de mi cabello, no me sentía vieja ni débil. Nunca me he sentido más vivo. Badum, mi corazón volvió a latir con fuerza, suministrando nuevamente sangre a mi cuerpo que anteriormente había estado privado de ella. Fue como si una parte de mí que siempre había estado perdida finalmente hubiera sido encontrada.
El suelo debajo ya no temblaba, sino que se volvió silencioso. Como si no hubiera nada por encima de ello en primer lugar. Ni un ápice de poder se filtró de mi piel. Suspiro, aunque crecí, afortunadamente no fue tanto como había temido, deteniéndome a unos rápidos 10 pies antes de contenerme para no agrandarme más, podría haber ido peor. Después de todo, sería bastante molesto tener que hacerse demasiado grande. Un grito de furia sacudió el sistema de cuevas, mientras la reina dejaba escapar un grito de frustración, seguramente al enterarse de mi engaño. Podría ser una reina basilisco, pensé con una sonrisa, después de haber combatido una vez más el fuego con fuego, pero estoy seguro de que cualquiera que fuera consciente de mi pequeño acto me consideraría la verdadera serpiente. Me llevó algo de tiempo perfeccionar esta técnica, ya que era una acumulación de mis habilidades en el boxeo de sombras y las ilusiones, así como los frutos de la actualización del sistema que automáticamente hizo que mis habilidades evolucionaran aún más. Ser capaz no solo de evocar una imagen hiperrealista de cualquier cosa a mi alrededor, sino también de evadirme a mí mismo, era una habilidad verdaderamente digna de su nombre espejismo. Pero ahora ya no necesitaba depender de esos trucos, ya que finalmente tenía la seguridad y la fuerza necesarias para superar los desafíos de este nuevo mundo. Desde reinos hasta bestias, me divertiría con todos ellos, pero primero apreté el puño en preparación para la franja verde que se acercaba rápidamente, deshagámonos de esta plaga. Capítulo 99. Algo perdido, vamos, entonces declaré, apretando mi agarre. Sus ojos brillaban con una luz venenosa mientras se lanzaba hacia mí. Podía ver su intención, el movimiento de cada músculo, cada cambio en su piel. Estaba a punto de saltar hacia adelante, usando las paredes de la cueva como palanca. Podía espantarla como si fuera una mosca. Incluso podía predecir su próximo movimiento, convirtiéndome en una bola de muerte mientras continuaba golpeándome y envolviéndome en el lugar, sin perder el impulso de mi redirección. Acercándose y acercándose, hasta que finalmente me harté y comencé a arrancarle la piel al clavar mis dedos en su cuerpo, lo que provocó que retrocediera. Fruncí el ceño levemente ante mi análisis. Es como boxear con sombra otra vez. ¿Qué gracia tenía poder ver a través y reaccionar a los ataques del oponente con tanta antelación? ¿Cuál era entonces la diferencia entre un oponente imaginario y uno real si no había nada que esperar? La realidad a menudo es más extraña que la ficción. Pero qué diversión habría tenido en realidad si se hubiera convertido en un mero juego, en el que simplemente cumpliríamos nuestros roles en este acto cuyo guión yo podía ver. Entonces escupirá veneno, para el cual ya habría obtenido inmunidad al haber probado su sangre. Una pelea que sin duda me habría dejado satisfecho durante días antes de que se convirtiera en una farsa. Una pérdida de tiempo, crunch, hice crujir mis nudillos. Era hora de mostrarle a esta criatura el infierno por arruinar mis expectativas. Pero antes de que pudiera seguir, mis cejas se alzaron, mientras sentía una sensación que no esperaba de esta pelea. Sentí una extraña sensación de dolor invadiendo mi corazón. ¿Me pone triste esa revelación? Punto de vista del narrador. Kuzan había tomado muchas decisiones difíciles antes, la más difícil de las cuales, sin duda, fue tener que abandonar a su familia, su mundo, para continuar en este camino que había elegido hace mucho tiempo. Pensó que su nuevo viaje en este mundo sería algo nuevo, algo divertido, lleno de aventuras y triunfos. Pero no se engañó con estos pensamientos y dio sus primeros pasos con extrema cautela, para no correr el mismo destino que un compañero practicante de Kenpo chino. Sobre todo pensó que sería algo divertido, no le entristeció la debilidad de sus oponentes, sino que, por un momento, le asustó lo poco que significaban ahora para él. Punto de vista de Kuzan. Lo pude sentir de inmediato, en cuanto se presentó una oportunidad. Esta lucha era para poner a prueba mi nueva fuerza, pero antes de que pudiera siquiera comenzar realmente, había revelado algo mucho más grande y mucho más valioso para mi camino. Esta vez no fue simplemente algo físico. Parecía como si algo mucho más profundo finalmente se hubiera revelado. No es la sangre de dragón la que afecta mis pensamientos, estoy seguro de eso, me había esforzado mucho para lograr un control absoluto de mi sensibilidad y asegurarme de que nunca volvería a tener el mismo problema que antes. Después de todo, aprendí de mis errores. ¿Por qué me siento tan alarmado? La pequeña serpiente no podría ser una amenaza menor, y ya logré perfectamente lo que originalmente me propuse hacer aquí. No fue un problema con las circunstancias, y especialmente no fue un problema con mis pensamientos, era algo más profundo, mucho más profundo, algo que ni siquiera estaba seguro de si llamarlo un problema.
Por lo menos pude decir que era algo significativo, algo importante. ¿Y lo único tan importante tiene que ver con mi camino marcial? ¿Pero qué? Desafortunadamente, por más rápido que mi mente intentara procesar mi cambio, incluso con la serpiente moviéndose a la misma velocidad que si la estuviera mirando a través de un mutoscopio, no pude llegar a una conclusión antes de que fuera el momento de tomar una decisión. Puede que no me importe si no es divertido, ya no era una cuestión de gustar o no gustar. Pero puedo hacerlo divertido. Era una cuestión de control, una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me preparaba para realizar mi primer truco de magia divertido desde que llegué a este mundo. ¿Ahora me ves? Mi sonrisa se endureció, dejando escapar un susurro, punto de vista de la reina Basilisco. La reina Basilisco se detuvo en su salto, emitiendo un siseo furioso desde lo más profundo de su ser. Una vez más esta criatura había desafiado su dominio. Una vez más esta bestia se había escondido de su ser. Una vez más esta cosa, simplemente había desaparecido. Pero esto era diferente, esta vez podía sentirlo, en cada músculo, en cada escala, esta vez era diferente. Porque el velo de la muerte estaba sobre ella, punto de vista de Kuzan. Aparecí justo detrás de su cabeza, habiéndolo asustado con mis trucos. Walcott Grimm no era una habilidad que se necesitara activar. No era una técnica. Después de todo, ¿considerarías que tu forma de caminar es una técnica? Reaper Show tenía un uso similar. Más bien, era solo un poco de diversión, ya que en lugar de dejar que mi intención asesina se filtrara de mi cuerpo, lo usé como un traje. Punto de vista del narrador. Un poeta famoso dijo una vez: la muerte nos llega a todos. Incluso en nuestro nacimiento, la muerte no hace más que mantenerse a un lado un poco. Y cada día nos mira y medita un poco sobre si ese día o el siguiente llegará. Es la ley de la naturaleza, la voluntad de Dios. Kuzan no creía en Dios y no confiaba en la muerte. Pero la muerte confió en él, punto de vista de Kuzan. La parca estaba sonriendo detrás de mí. Obviamente fue un mero espejismo que solo yo y mi amigo, que pronto fallecería, pudimos ver. Parece que tendré que hacer el trabajo por él otra vez, punto de vista del narrador. La muerte no habla, no susurra. No tiene prisa, pero ciertamente no espera. Y no importa lo lejos que corras, la muerte viene para todos nosotros, punto de vista de Kuzan. No hay necesidad de luchar, le hablé a la bestia con calma mientras su cuerpo procesaba lentamente su desaparición, mi mano y mis palabras tocando su corazón. Yo estaba confundido igual que tú, dije con sinceridad, pero no debes tener miedo. Cada minuto, cada segundo, se acerca más y más, cruzando con cada paso un camino de distancia desconocida. ¿Por qué entonces no se tiene miedo de la finalidad de la muerte? Punto de vista del narrador. Algunas personas se aferran a su familia, y algo de lo que han logrado. Pero aún así, en su lecho de muerte, todos siguen el mismo camino, pero Kuzan no podía entender sus pensamientos. En parte debido a su cambio, le resultaba más difícil pensar como ellos, porque se aferró a un camino diferente, y se aferró a ello con todas sus fuerzas, punto de vista de Kuzan. No tienes nada por qué vivir. Mi brazo se echó hacia atrás, serás tan inútil en la muerte como lo fuiste en vida. Mi boca escupiendo veneno, antes de que la serpiente tuviera la oportunidad de escupir el suyo, la muerte vendría por ello de todos modos. ¿Qué diferencia habría si era yo quien se daba cuenta? Yo fui su salvador, porque ya no tenía por qué tener miedo, puño liberador de corazón explosivo. Por un momento no hubo movimiento, ya que la parte trasera de su cabeza, donde había golpeado mi puño, no se movió. Una pequeña ola, debajo de su piel, se va haciendo más grande y se extiende lentamente por toda su cabeza. Wash, el sonido de las olas calmantes en una playa, una ola, atrapada en su interior por sus escamas, que arrastraba sangre y huesos destrozados mientras continuaba su recorrido por toda su cabeza. Su rostro, su mandíbula, su boca, sus colmillos y, sobre todo, sus ojos, aunque no pude ver la luz desaparecer de sus ojos, no hacía falta ser un experto para suponer que la bestia estaba claramente muerta. Su gran cuerpo, habiendo perdido su fuerza, se estrelló con fuerza contra el suelo perdiendo su apoyo, liberando una lluvia de sangre desde donde estaba ubicada su cabeza hace un momento, reemplazada en su lugar por un desastre de sangre y huesos. Evitaba la lluvia porque no quería ensuciar mi ropa, especialmente considerando lo mucho que valía. Casi me olvido de lo valiosos que son, tuve cuidado, ya que eran fundamentales en un plan que había preparado hacía mucho tiempo. Hay tanto por hacer, negué con la cabeza, porque finalmente podía comenzar mi verdadera exploración de lo que este mundo tenía para ofrecer, y tan poco tiempo, estaba impaciente.
Impaciente por cambiar de ritmo, por ver por fin nuevos paisajes, por experimentar nuevas emociones, por salir por fin de ese bosque desolado. Fue divertido mientras duró, ya no había nada que me retuviera allí, y era hora de que el hombre de las cavernas, una palabra que me pareció divertida considerando mi ubicación actual, se volviera civilizado. Por supuesto, no podía irme con las manos vacías, ya que había hecho algunos amigos, bueno, un amigo, desde que llegué a este bosque. Seguro que espero que haya cuidado bien de mi gato, dije sarcásticamente mientras silbaba para mí mismo, sería una pena si Garfield se perdiera o peor aún, lo secuestraran. Jaja, me reí entre dientes, sintiendo que mi sensación de inquietud disminuía un poco por mis acciones, como si una parte de mí que estaba perdida estuviera regresando. Esperemos que hayan tomado la decisión correcta, capítulo 100. La juventud del aire se tensó mientras Kuzan continuaba analizando su entorno, un solo pensamiento reverberando en su cabeza. Casi llego demasiado tarde. Kuzan sacudió la cabeza ante su desgracia. Sabía que no debería haberme tomado la molestia de extraer la bolsa de veneno. De todos modos, lo hecho estaba. Había perdido el tiempo y, como resultado, había llegado demasiado tarde y solo había podido ver el último acto de esa gran obra que los lugareños habían ideado tan cuidadosamente para él, haciendo gala de su hospitalidad. Y lo peor de todo es que esta es una de mis partes menos favoritas. Fue un sentimiento agridulce ver al espíritu del bosque arriesgar su vida para salvar a sus hermanas que prácticamente la habían traicionado. Fue hermoso ver a la dríada hacer el máximo sacrificio, enfrentar un destino peor que la muerte, abandonar su identidad, todo para salvar a sus hermanas. Su fuerza de corazón, su fuerza de voluntad, abandonándose para salvarlos, recorriendo un camino que él mismo se había negado a tomar. Fue doloroso verla luchar, obligando a alguien más a tomar esa difícil decisión, todo para salvar a quienes amaba de lo que creía que les esperaba. Para salvarlos de un destino lo suficientemente cruel como para justificar el abandono de su juramento, para salvarlos de un mal que valía la pena abandonar ella misma. Convertirse en mártir, todo para salvarlos, el juramento de separación. Un acto de las dríadas con el que estaba familiarizado, habiendo leído los recuerdos de Isabel durante su primer encuentro. No importaba lo que simbolizaba o lo que creían que significaba. Los liberó de sus deberes hacia el bosque, y al mismo tiempo los liberó de su recipiente, regresando a la madre todo en su suave abrazo. Al menos así lo percibieron. Al final del día, al menos para Kuzan, no fue nada menos que un acto de suicidio. Lentamente dirigió su mirada hacia su líder arrodillado, punto de vista del narrador. Aunque se sabe poco sobre la raza de las dríadas, incluido su propósito y estilo de vida, un extracto de la famosa enciclopedia para aventureros, escrita por Wester Everson, pinta un panorama interesante, aunque poco se sabe sobre estas fascinantes criaturas que rara vez aparecen fuera de la sombra de sus bosques, se puede suponer que son seres inteligentes y sabios con habilidades mágicas inherentemente poderosas. Consejo de un mago. Te lo advierto, aventurero, si alguna vez te encuentras en presencia de una dríada, aléjate. No interactúes con la dríada a menos que te hablen primero. Deja el bosque y regresa otro día, ya que su atención en sí misma es un problema. No muestres hostilidad ni miedo. Son tan inofensivas como un retoño de árbol a menos que se las provoque. Sin embargo, si de alguna manera una se gana su venganza, ni siquiera yo podría asegurar mi seguridad. Fue un consejo que tomó por sorpresa a la mayoría de los aventureros de todo el mundo cuando lo leyeron por primera vez. Por supuesto, en su entrenamiento y para avanzar de rango, muchos habían memorizado este libro esencial proporcionado gratuitamente por el gremio de aventureros en Alcavia a pesar de la riqueza de conocimiento que contenía. Después de todo, fueron estos fragmentos de notas de un mago legendario los que hicieron del libro una lectura tan valiosa, suficiente para obligar incluso a los aventureros más testarudos a aprender a leer y escribir. Era un consejo demasiado necesario como para ignorarlo, especialmente cuando era tan fácilmente accesible. ¿Por qué entonces, se preguntarían los aventureros, por qué el propio Rey Mago escribiría como si tuviera miedo de esta raza? Fue un relato contradictorio, ya que, aunque pocos, había historias de hombres y mujeres que tuvieron encuentros con dríadas que las retrataban como una raza bien intencionada, que ofrecería ayuda a aquellos de buen corazón y puros, especialmente a los niños. ¿Por qué entonces el consejo de los magos sería tan diferente de su sentido común?
A pesar de las innumerables teorías, algunos incluso lo calificaron de broma en el libro del mago, conocido por su horrendo sentido del humor, solo el propio Rey Mago sabía la verdad, que sus palabras no estaban allí solo para proteger a los aventureros, era un consejo escrito para protegerse de la verdadera fuerza de las dríadas. Punto de vista desconocido. Una voz anciana hizo temblar la tierra, provocando que incluso la montaña que había sido su hogar retumbara. ¿Cómo es que no lo habréis encontrado? Un gigantesco dragón verde, con ojos que parecían veneno, se podía ver vívidamente de pie en la oscuridad mientras 5 pares de ojos lo fijaban en juicio. Sus ojos, parecidos a esferas, eran más grandes que el propio dragón, que en ese momento miraba hacia abajo con terror. Su gigantesco cuerpo, que parecía pequeño en comparación, tembló junto con la montaña. A pesar de poseer la dignidad de un dragón, una criatura en la cima de la cadena alimentaria, un monstruo temido por los reyes y una pesadilla que aparece en las historias contadas por las madres para asustar a sus hijos y hacerlos dormir, su voz no pudo evitar temblar en su respuesta. No hay señales de un recién llegado, se detuvo en sus explicaciones, que fueron tomadas como meras excusas por su señor, mientras la presión en su cuerpo se multiplicaba, sus duraderas escamas, de las que todos los dragones estaban especialmente orgullosos, chirriaban y se tensaban bajo la opresión. A pesar de la gran tensión, eso fue lo que hizo, sin importarle el pequeño castigo que tuvo que soportar, pues fue por la bondad de su reina que se le permitió vivir a pesar de fallar en su deber. Aún así, el dragón estaba deprimido, saliendo de la cámara con una expresión baja y hundida encima de su rostro por lo demás feroz, habiendo perdido la oportunidad de su vida de demostrar su utilidad y habilidad. Un par de puertas se cerraron detrás de él, dejando devastación a su paso, ya que su tamaño por sí solo era suficiente para causar más vergüenza en el corazón del pobre dragón. En la habitación ahora silenciosa, todavía invadida por la oscuridad, los pares de ojos en los extremos se giraron el uno hacia el otro, dándose un intercambio silencioso de apoyo, ya que ambos sabían lo que vendría después. ¡Qué hombre tan capaz, Aculia! Tal vez deberías hacer que se case con tu hija. Los segundos ojos desde la izquierda se entrecerraron mientras lanzaban una andanada de insultos a su objetivo. Cállate, Persila, se burló el ser sentado en segundo lugar desde la derecha, mientras respondía con un golpe propio, solo mira el color de sus escamas, obviamente es perfecto para tu hija, tanto tonto como débil. ¿Estás llamando débil a mi hija? No, te estoy llamando débil. Una voz se extendió desde el centro de la habitación, poniendo fin a su insignificante disputa. Aunque no estaba lleno ni con una décima parte del volumen e intensidad del grito anterior, una sola palabra fue suficiente para hacer que la sala quedara en completo silencio. El par de ojos en el medio se movió, mientras miraba a los otros dos que estaban a su lado con una mirada familiar. Los sujetó a sus tronos, provocando que sintieran una sensación similar a la del dragón al que acababan de reprender. Sin embargo, no fue la presión de su ser lo que causó que los dos se sintieran avergonzados, fue la decepción escondida en sus ojos lo que les causó tanto dolor. ¿De verdad es tan difícil llevarse bien? Sus palabras solo hicieron que la situación se hundiera más. ¿De verdad he fracasado en la crianza de 2 hijas competentes? Dijo, usando la habilidad más confiable de su arsenal, quizás incluso superando el efecto de alguna de sus magias más poderosas. Porque era suficiente para domar incluso a la más temible de las bestias. Lo sentimos, mamá, dijo la voz a su izquierda, acercándose para abrazarla, sabes que no lo decíamos en serio, ¿verdad? ¿Ves? Dijo la voz a su derecha, mientras hacía el máximo sacrificio e intercambiaba un abrazo con su archienemigo. PFFTTT, jeje, los dos sentados en las esquinas de la habitación finalmente no pudieron controlarse, mientras dejaban escapar pequeñas risas debajo de sus exteriores serios. Sin embargo, por más silenciosos que estuvieran, para su horror se dieron cuenta de inmediato de que sus amados habían captado los sonidos. Sus ojos se abrieron, porque el dúo rompió el abrazo, dándose la vuelta nuevamente para caminar de regreso a sus asientos y enfrentar a sus amados, quienes ahora tenían sudores fríos corriendo por sus rostros, mientras una pequeña sonrisa colgaba de las comisuras de los labios de sus verdugos. Sin embargo, una vez más, la presencia del gran ser en medio de la habitación los salvó de una muerte segura, ganándose su eterna lealtad y gratitud, a pesar de saber que incluso ella casi había retrasado lo inevitable. Necesitamos encontrar a la matriarca, gritaron los machos, tratando de tranquilizar a su única salvación del horrible destino que les esperaba cuando regresaran a casa. La atmósfera se volvió seria una vez más, cuando la voz de su líder tronó con certeza. Los miembros se pusieron tensos.
Sus corazones dieron un vuelco, sin esperar que ella misma se lanzara a la búsqueda. ¿Pero por qué, madre? Preguntó confusa la voz a su izquierda. ¿Quién sabe si el padre del recién nacido merece siquiera nuestra atención, y mucho menos su hijo? No lo entenderás, Aquila sacudió la cabeza. La naturaleza misma me está rogando que encuentre a este joven. ¿Qué razón tenemos para tener miedo de desafiar la voluntad de la Madre Todo? Habló la hija a su derecha, habiendo tenido mala sangre con la Madre Todo, especialmente considerando el control de ese ser sobre el bosque que, para ella, desafiaba su gobierno. ¿Qué razón tenemos para negarle su ayuda? Respondió su mamá con convicción, tomando la decisión por ellos como árbitro final del consejo. Yo iré. ¿Alguien está en desacuerdo? Se fue una madre que manejaba las decisiones de sus hijas, enseñándoles y guiándolas por el camino correcto. Era una situación demasiado importante como para que la arruinaran. Así que ella tomó el control y tomó el asunto en sus manos. No fue que su madre revocara su decisión lo que les causó tanta conmoción y preocupación, sino su declaración de que se movilizaría para encontrar a ese recién nacido con el que se había obsesionado tanto. La última vez que su madre había actuado sola de esa manera, incluso a ellos les resultaba difícil recordarla. La última vez que estuviste fuera del pueblo, dijo el de la izquierda, fue cuando se formó el consejo, continuó el de la derecha. Es demasiado arriesgado, joder. Entonces, ¿cuánto valen ustedes? Les dijo su madre con dureza y desafío. ¿De verdad he casado a mis hijas con un grupo de cobardes? Sin embargo, a pesar de la asignación de su carácter, ellas no eran sus esposas las que se acobardarían ante la más mínima provocación de la matriarca. Te necesitamos, dijo el de la izquierda con un suspiro cansado, no queriendo que su única fuente de protección de su esposa lo abandonara. Si estás decidido a irte, al menos dinos por qué tienes que irte. ¿Sabes algo que no nos estás diciendo?, dijo el de la derecha. Incluso ella misma se estaba frustrando poco a poco por sus payasadas. Aunque podía impulsar una decisión, los cuatro juntos todavía tenían el poder de atar su voto. Por supuesto, toda esta civilidad se convertiría en polvo si tal cosa realmente sucediera, ya que ni siquiera los cuatro juntos serían capaces de obligar a la matriarca a quedarse si ella estaba decidida a irse. Al fin y al cabo, eran dragones, no diplomáticos. Al fin y al cabo, solo hacía falta una cosa para que tu decisión fuera tomada. Sin embargo, ella negó con la cabeza, pues irse por la fuerza sería una solución inferior en comparación con ganarse su aprobación y comprensión. Cree el consejo precisamente por esta razón su voz anciana, que por lo general estaba llena de sabiduría, golpeó sus corazones. No estaré aquí para siempre, ¿saben? Si ni siquiera pueden cuidar de la aldea en mi corta ausencia, ¿qué les sucederá a todos ustedes cuando me haya ido? Sus palabras, llenas de emoción, hicieron que sus hijas se convirtieran en poco más que lloronas, sollozando sobre los hombros de su madre, temiendo la idea de perderla algún día. Ni siquiera era una duda en sus mentes que nadie jamás podría hacerle daño a su querida madre. Pero el tiempo no espera a nadie, como lo demuestra el lento paso de la generación más antigua, de la que su madre fue la última sobreviviente. Aún así, se mantuvo firme, incluso en su vejez, y aún poseía suficiente fuerza para poner al resto en forma si alguna vez surgiera la necesidad. Pero todavía estaban desgarrados, no queriendo separarse de su madre ni un segundo, como dos crías, siempre siguiéndola incluso durante sus cacerías. Sus expresiones de preocupación hicieron que su madre recordara un agradable recuerdo. Es hora de que os soltéis, mis pequeños escupidores de fuego. Apoyó cada una de sus manos sobre sus frentes. Muéstrame cuánto has crecido, muéstrame cuánto has aprendido, muéstrame que ya no necesito preocuparme por ti. Sus palabras resonaron en cada miembro del consejo. Ella les había demostrado una vez más por qué era su matriarca, pensando en ellos hasta el final, tomando su silencio como un acuerdo, se dio la vuelta y salió de la habitación, preparándose para su partida en busca de su musa. Aunque había tenido éxito en desviar sus preguntas sobre el verdadero motivo de su partida, por más que lo intentaba, no podía ocultarse la verdad a sí misma, lo sentí, estoy segura de ello, sus ojos se entrecerraron con resolución, mientras su gigantesco cuerpo se transformaba lentamente mientras brillaba con una luz azul que combinaba con sus escamas, y ahora su cabello, ella lo había sentido en su sangre. Mientras los demás habían sentido la seguridad de una nueva vida, ella era la única que había sentido el resurgimiento de un poder antiguo, acorde con su época. ¿Quién es? Se preguntó, ¿quién de ellos encontró la manera de burlar a la muerte? No estaba celosa, no, estaba emocionada por su triunfo.
Quería verlo con sus propios ojos, hablar finalmente con alguien que comprendiera sus luchas. Durante mucho tiempo, pensó que estaba sola, teniendo que soportar la carga y la responsabilidad de gestionar el clan después de su desaparición. Por primera vez, en mucho tiempo, se sintió como si aún fuera joven, como si una nueva vida hubiera insuflado en ella. Ella lo encontraría, sin importar quién fuera y sin importar dónde se escondiera, ella lo encontraría.